Hoy vamos a estar, mis hermanos, en el último sermón o exposición que vamos a tener en la primera epístola de Timoteo. Nos quedan solo los versos finales del capítulo 6. Hemos estado, ya esta es la semana número 13, exponiendo esta hermosa carta. El domingo pasado veíamos en la exposición de la palabra lo relacionado a la advertencia de Pablo acerca de lo que es la verdadera piedad, y Pablo estaba estableciendo un contraste ante la falsa piedad de los falsos maestros, una piedad que no estaba descansando en la Escritura, sino una piedad que ellos estaban tomando ciertas verdades que ellos entendían, estaban tergiversando la palabra y estaban estableciendo que si ellos vivían de esta manera, ellos iban a obtener para sí ganancias, ¿verdad? Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, huye de esta gente. Esta es una de las cosas enfáticas que Pablo le está diciendo al pastor Timoteo. Y también le está hablando de la verdadera piedad. Y él le dice, mira, la verdadera ganancia está en vivir una vida piadosa y en tener contentamiento. No está en buscar obtener las riquezas. No está en hacer un intercambio con Dios. Si yo hago esto, yo voy a recibir aquello. Sino en vivir realmente como Dios quiere. Esa es la piedad. Y en tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Este es el mensaje que el apóstol Pablo estaba transmitiéndole a Timoteo en el texto que exponíamos el domingo pasado. Este es el mensaje que nosotros tenemos que entender. Y Pablo se lo está diciendo a un pastor, y principalmente los pastores tienen que saber que el resultado de su servicio, el resultado de vivir y de predicar la piedad, no es las ganancias monetarias. El resultado es estar haciendo lo que Dios quiere, y el resultado es que Dios reciba la gloria. Y el premio nosotros lo tenemos en los cielos. Pero también para cada uno de los creyentes, esto es una verdad. Nosotros vivimos como Dios quiere, no porque vamos a obtener ganancias financieras, materiales con esto, sino porque es lo que Dios quiere, sencillamente. Y el entendimiento de la vida según Dios es más provechoso, dice Pablo, que el entendimiento falso de vamos a vivir de esta manera para que Dios nos dé entonces esto. Hermanos, llegamos entonces al capítulo 6 final, versos del 13 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor allí, comenzando en el verso 13 y hasta el verso 21. Termina allí esta epístola. Si usted tiene ahí en su Biblia este texto y puede ponerse en pie, leemos entonces la Escritura. Dice la palabra del Señor: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas honrarla en esta mañana al predicarla. Oh Dios, que tu guía, Señor, y tu sabiduría nos asista, reconociendo que no somos suficientes,
reconociendo, Señor, que necesitamos de ti. Ayúdanos a poder ser claros, precisos, fieles. Y que, Señor, como tu pueblo podamos ser edificados por medio de tu santa y bendita palabra. En tus manos estamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, hemos estado dividiendo este fragmento de esta epístola en tres partes. Vamos a estar viéndola en tres partes. En primer lugar, vamos a estar viendo el mandato del apóstol Pablo a Timoteo de guardar el mandamiento sin vacilar, los versos del 13 al 16. En segundo lugar, vamos a estar viendo el encargo a los ricos de este siglo, los versos del 17 al 19. Y en tercer lugar, vamos a estar viendo una reiteración del mandamiento del apóstol Pablo en guarda lo encomendado y evita las conversaciones sin provecho, en los versos 20 y 21. Si hay alguna verdad que podamos mirar en esta mañana, en este texto, sería la siguiente: los siervos de Dios deben guardar la palabra de Dios sin vacilar y sin reproche. Los ricos deben vivir haciendo el bien. Los siervos de Dios deben guardar la palabra de Dios sin vacilar y sin reproche. Los ricos deben vivir haciendo el bien. En primer lugar, vamos a ver el mandamiento que está en los versos del 13 al 16. Y esta es la primera exhortación que da Pablo a Timoteo: guarda el mandamiento sin vacilar. Y yo no quiero comenzar en el verso 13, vamos al verso 14, allí tenemos el mandamiento. Y después vamos a regresar y vamos a ver aquello que encierra este mandamiento en los versos 13 y también en el verso 15 y 16. El mandamiento que Pablo le da dice de la siguiente manera: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la intención con la que Pablo está hablándole a Timoteo aquí es una orden. Pablo no le está suplicando, no está exhortándole, no está como hijo amado diciéndole con la mano en el hombro: oh Timoteo, yo quiero que hagas esto. Pablo está dando una orden y el verbo que se está usando aquí es un verbo que se usa o que se usaba en aquel tiempo en la esfera militar. Las órdenes se daban y lo que se esperaba de las órdenes era única y exclusivamente que se cumplieran. Pablo no está dando la oportunidad a Timoteo a que tome otro camino, a que sopese si esto que Pablo le está diciendo debe hacerlo o no. Sencillamente, Timoteo tiene la obligación de vivir obedeciendo el mandamiento. Eso es lo que Pablo le está diciendo en el verso 14, y ahí es donde está la orden. Ahora, ¿qué mandamiento? Usted pudiera preguntarse, ¿cuál es el mandamiento? Porque solamente tenemos guarda el mandamiento. Mis hermanos, si usted ha estado conmigo en toda la carta, Pablo le está pidiendo a Timoteo que guarde sí o sí todas las cosas que él le ha estado ordenando a través de toda esta carta. Si usted va al capítulo 1, versos 3 y 4, usted va a estar viendo que Pablo lo deja en Éfeso precisamente para que corrija a los falsos maestros que están presentando su enseñanza por medio de falsas genealogías, dice ahí la Escritura, que no tienen nada que ver con la piedad bíblica. Esta es una de las cosas que Timoteo debe guardar. Timoteo está puesto en la iglesia para que enfrente enérgicamente la falsa doctrina y para que mande, dice Pablo, a estos falsos maestros a callar sus bocas y a dejar de enseñar cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. También Pablo ha estado mandando a Timoteo a que recuerde el alto llamamiento que ha recibido. Si usted va al versículo 18, del capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo: no descuides el llamado que se te ha hecho. Tienes que estar pendiente de la alta responsabilidad que tú tienes
con relación a ese llamado. En el capítulo 2 vemos cómo Pablo está también ordenando a Timoteo que pueda dar cierto orden, valga la redundancia, en la iglesia. Habla acerca de el rol de los hombres y de las mujeres. También en el capítulo 3 él habla acerca de las cualidades de los ancianos o pastores y de los diáconos. En el capítulo 4 él comienza nuevamente a tocar otra falsa enseñanza, otra muestra de apostasía dentro de la iglesia, y Pablo mismo la llama así en los primeros versos del capítulo 4, de ciertos mandamientos de abstenerse de algunos alimentos y de abstenerse de casarse. Y Pablo le dice a Timoteo, enseña que esto es falso. Dice en el versículo 6 específicamente, si esto enseña serás un buen soldado de Jesucristo. Voy a ir ahí. Si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, dice Pablo allí. Y en todo el capítulo 4 él está dando instrucciones acerca de tomar en cuenta la palabra de Dios, de instruirse en ella, de enseñar por medio de ella, y cómo la palabra de Dios tenía un lugar preeminente en el ministerio del pastor Timoteo y por ende en el ministerio de todos los pastores que tienen la responsabilidad de instruir y de guiar a la iglesia del Señor. En el capítulo 5, Pablo comienza enseñándole a Timoteo cómo debe amonestar y cómo debe tratar a los diferentes grupos etarios dentro de la iglesia, como a los ancianos, como a las ancianas, como a los jóvenes y como a las jovencitas. Habla también acerca de cómo la iglesia debe obrar con relación a las viudas, cómo la iglesia debe obrar con relación a los ancianos o pastores, cómo finalmente los esclavos, en aquel tiempo por supuesto, deben obrar con relación a los amos. Y ya en el capítulo 6, los versos que tenemos del 3 al 12, veíamos en la introducción qué era lo que Pablo estaba tratando acerca de la verdadera piedad y de cómo Timoteo debía alejarse de los falsos maestros que exponían su falsa piedad y cómo debe seguir la verdadera piedad cuando Pablo llama a Timoteo, oh hombre de Dios, en el versículo 11. Este era el mandamiento, mis hermanos, que Timoteo debía guardar. Los pastores en las iglesias están puestos para velar celosamente por estas cosas. Para velar celosamente. Nosotros no estamos puestos para velar como los guardias que le entra sueño a las 2 de la mañana y necesitan, como decimos en buen cubano, coger un pestañazo. Nosotros tenemos la altísima responsabilidad de velar por la doctrina y por el orden en la iglesia. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ese es el mandamiento que Timoteo tenía que guardar, sí o sí. No tenía excusa Timoteo por la cual pudiera desentenderse de este llamado, el cual él había recibido y el cual él tenía la responsabilidad de acatar. ¿Cómo debía ser guardado? Bueno, Pablo le dice allí también, en el versículo 14, sin mácula y sin reprensión. Aquí la idea está en que, Timoteo, no puedes vacilar en esto que se te ha encomendado. Aquí en la idea, mis hermanos, del verbo que se usa es, Timoteo, tú tienes que vigilar constantemente. Porque estas cosas que son tu responsabilidad ante la iglesia, se cumplen. Y sin reprensión, Timoteo, tú tienes que vivir de una manera correcta mientras haces estas cosas. No solamente tú guardas que la iglesia viva correctamente, sino tú mismo debes conducirte de una manera correcta delante de Dios y de los demás. ¿Hasta cuándo Timoteo debía guardar esto? Hasta que Cristo venga. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo.
Pablo no sabía, pero el llamado de Timoteo era un llamado que no iba a finalizar, porque verdaderamente él había sido llamado a pastorear el rebaño de Dios. Y lo que Timoteo debía guardar, y lo que era la señal de la culminación de ese cuidado para con la iglesia, era que apareciera en los cielos el príncipe de los pastores, el pastor supremo, y entonces se hiciera cargo completamente, y mejor que Timoteo, de la grey que él tenía. Pero vamos al verso 13, porque Pablo está haciendo algo aquí. Vamos al verso 13. Miren lo que Pablo dice en el verso 13. Temando delante de Dios, ahí está la orden, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Hermanos, no podemos olvidar el contexto. Timoteo es un pastor temeroso. Es un pastor, estoy buscando la palabra, tímido. Esa era la palabra, tímido. Timoteo está enfrentando oposición. Hay falsos maestros que se están levantando. Hay personas dentro de la iglesia, no fuera, dentro de la iglesia, que están tomando la escritura y la están tergiversando. En medio de ese contexto, Pablo le está mandando, sin ningún tipo de posibilidad a renunciar a que haga estas cosas, a que guarde el mandamiento. Y se lo está mandando y él está diciendo, te lo mando delante de Dios, que da vida. Y fíjense qué interesante, él le dice, que da vida a todas las cosas. Timoteo, debes vivir haciendo estas cosas en medio del peligro que te rodea, sabiendo que tu vida es dada por Dios y está en las manos de Dios. Pero no termina ahí, miren qué interesante. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y Pablo le está recordando a Timoteo que el ejemplo supremo que él tiene es a Jesús, que estaba delante de los gobernantes de esta tierra, de los que podían matarlo, y él fue fiel al llamado y al propósito y a la encomienda que el Padre le había dado. Amén. Delante de Poncio Pilato, que tenía el poder para quitarle la vida, pero él le dice, él dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Esos son los testigos, y estos son los testigos que Pablo está poniendo delante de Timoteo. El mandamiento que yo te estoy dando, Timoteo, te lo estoy dando delante de Dios, que te dio la vida, y que te la ha mantenido, y la vas a tener hasta que Él quiera, y delante de Jesucristo. Aquel que sufrió también oposición, aquel que estaba delante del que podía quitar la vida, y sin embargo dio un testimonio fiel de la profesión que él tenía. Esos son los testigos y estas son las razones que Pablo está expresando en el versículo 13. Pero no queda ahí. Versículos 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Timoteo, tú sirves al Dios del universo. Hermanos, y el ejemplo que pone aquí Pablo, no estamos seguros, pero la descripción que Pablo está dando posiblemente tenga que ver, y esto es algo del contexto también. Recuerden que en este tiempo el César era Dios. En el contexto de esta gente. Pero Pablo está recordándole a Timoteo que hay un Dios que es inigualable. Y miren la descripción que le da al solo soberano. No hay otro como Él. Este es el verdadero Rey de reyes, el verdadero Señor de señores. Este es el único que tiene inmortalidad. Este es el único que habita en luz inaccesible,
a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Timoteo, tú sirves al verdadero Rey de Reyes. No temas a aquellos que se levantan como reyes. Jesús estuvo delante de ellos y dio profesión del propósito por el cual él había venido. Estas palabras, mis hermanos, sirven de dos formas para Timoteo y sirven de dos formas para nosotros. Uno, de aliento. Timoteo, al Dios que tú sirves es el Dios inigualable. Es el Dios que te dio la vida. Es el Dios que puede mantener tu vida hasta que Él quiera. No importa los poderes que se levanten, no importa la oposición que se levante, no importa la guerra que se haga, no importa dentro de la iglesia quién se levante con otra doctrina. Tú persiste en el ministerio que se te ha encomendado. Dios está contigo. Pero hay una advertencia también. Y la advertencia es: Timoteo, tú debes ser fiel. Porque este Dios, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el cual es inaccesible, el cual nadie ha visto ni verá jamás, va a juzgarte. Él te ha encomendado algo y Él va a juzgarte en el día postrero cuando Él regrese, según lo que Él te ha encomendado. Entonces, hay dos cosas aquí. Estas palabras animan a Timoteo y estas palabras recuerdan a Timoteo y me recuerdan a mí que Dios está mirando lo que nosotros estamos haciendo, está mirando la encomienda que Él nos ha dado y está mirando cómo nosotros estamos siendo fieles o no a ella. Timoteo debía guardar estas cosas, mis hermanos, sin titubear. Cada uno de los pastores que Dios levanta para cuidar a su iglesia deben guardar estas mismas cosas sin titubear. Y las iglesias deben velar y debe orar para que sus pastores las guarden. Porque los pastores no están puestos, y la iglesia tiene que conocer esto, para que sirvan a las iglesias y para que acomoden las cosas a las iglesias. Los pastores están puestos para que prediquen con fidelidad la Escritura y para que guíen a la iglesia por medio de ella. Eso es lo que Dios quiere para los pastores y esa es la bendición que las iglesias pueden tener de esos pastores. No sé qué está pasando, ojo, si no, apágalo. Hermanos, la segunda cosa que Pablo trae en este texto es acerca de los ricos. Y si usted estuvo la semana pasada, usted vio una advertencia que Pablo hacía a Timoteo. Y yo les decía la semana pasada, Pablo no está atacando directamente las riquezas. Pablo está diciéndole a Timoteo que hay un problema cuando hay amor, cuando la persona se desvive detrás de esas riquezas. Ahora Pablo está hablando le está hablando a los ricos directamente. Y él les dice, verso 17 en adelante, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y quiero quedarme ahí para comenzar a ver este punto, mis hermanos. Hay una exhortación aquí a los ricos creyentes. Y ojo, esto es lo primero que quiero ver, porque muchas veces pudiéramos confundirnos. En la Reina Valera dice lo siguiente: a los ricos de este siglo. Y usted pudiera pensar, bueno, a los ricos de este siglo, los ricos de este siglo no tienen nada que ver con los creyentes. Pero Pablo está escribiéndole a los ricos que estaban dentro de la iglesia. Y pudiésemos, una mejor traducción de esto que Pablo está diciendo, pudiese ser esta. La tengo anotada. A los que son ricos en términos de esta era presente. Esa pudiera ser la mejor traducción que pudiésemos usar a la palabra que Pablo está usando aquí. Pero está hablando a los ricos que están dentro de la iglesia. Porque si no, Pablo no les dijera esto que les está diciendo. Es incongruente con la enseñanza de la Biblia que Pablo llame a los ricos que no son creyentes a vivir de una manera como si fueran creyentes. Eso es inconcebible. Y vamos a ver qué Pablo les dice en el verso 17.
Él les dice dos cosas, dos advertencias. Primero, no sean altivos, y Él da la razón por la cual no deben ser altivos. Miren la razón. Dios es el que te da todas las cosas en abundancia para disfrutarlas. No ricos, personas que tienen posibilidades dentro de la iglesia. Si ustedes tienen algo, es porque Dios se los ha dado. No hay razón para ser altivo, porque nadie en este mundo tiene producto de su inteligencia, de su posibilidad, de su obrar, porque aún estas cosas son dadas por Dios. Entonces, y además hay personas que son más inteligentes, más laboriosos y no tienen lo que algunos tienen. Entonces, si tienes la posibilidad de tener riqueza, no seas altivo. En cambio, reconoce que es Dios el que te da todas las cosas para que puedas disfrutarlas. Y mis hermanos, esa es la manera en que los creyentes debemos tomar lo que Dios nos da. Con acción de gracias. Reconociendo de que no somos nosotros. No es que nosotros valemos más. No es que nosotros seamos más. Es que a Dios le ha placido dárnoslas a quien se las da. Y cuando las tengamos, la actitud que debe haber en nuestro corazón es: gracias Dios. Las tengo porque tú me las diste. No porque yo las merezco. Pero dice algo más también a los ricos de este mundo. Les dice: ni pongan la esperanza en las riquezas. Y también les da el por qué. ¿Por qué les dice? Porque son inciertas. Les dice Pablo, son inciertas. Hermanos, hoy puedes tener, mañana no. Pero más allá de eso, las riquezas no tienen ningún valor espiritual. Entonces, lo que realmente puede ser fundamento de nuestra fe no está dependiendo de las riquezas. Es por eso que Pablo les dice: mira, no pongan la esperanza en la riqueza, pónganla en Dios. Porque las riquezas son inciertas. No está ahí el enfoque ni el ojo del creyente, no puede estar ahí. De hecho, y Pablo no está recriminando aquí a las riquezas, pero las riquezas muchas veces pueden llegar a ser fuente de desvío y de perdición. Entonces, si tienes las riquezas, 1, reconoce que es Dios quien te la dio. 2, no pongas tu confianza en ellas. Hay personas en este mundo que viven pensando de que porque tienen, valen o pueden. Sí, está la frase. El que tiene, vale, o el que tiene, puede. Pero hermano, realmente es Dios. Y únicamente Dios. Si quitamos la mirada de ahí, es incierto. Hoy puede ser, mañana quizás nada. Esta es la advertencia que Pablo les da a los ricos de este mundo, pero también les manda a hacer algo. Él les dice: hagan bien. Usen lo que Dios les ha dado para el bien. Pero no para el bien de ustedes. Y fíjense, Pablo no se está enfocando ahora en el bien de los ricos. Se está enfocando en el bien que los ricos pueden producir en otras personas. ¿Cómo lo sabemos? Miren lo que dicen: sean ricos en buenas obras, sean dadivosos, sean generosos. Hermanos, el cristiano que ha tenido la posibilidad y la bendición dada por Dios de obtener cosas, debe ser un buen administrador de eso. Y no hay mejor manera de ser un buen administrador de eso que hacer esto que Pablo nos está mandando aquí. Sé dadivoso, sé generoso con los demás. Usa tu dinero que Dios te dio para hacer el bien, para hacer buenas obras. Y miren lo que Pablo les dice al final: atesoren buen fundamento para lo porvenir. Mis hermanos, Pablo les está diciendo lo mismo que Jesús dijo: hagan tesoros en los cielos, no en la tierra. Y cuando nosotros estamos haciendo esto con nuestros recursos, nosotros estamos diciendo a Dios: mi tesoro, lo que verdaderamente tiene valor para mí, está en los cielos, no está en la tierra.
Lo que tú me has dado en la tierra es para usarlo para el bien de tu pueblo y para gloria tuya. Esa es la manera en que los ricos deben vivir. Vivan conforme a las buenas obras que todo creyente debe vivir y debe mostrar. Es lo que Pablo le está instando también. Y termina Pablo, echa en mano de la vida eterna y usa la misma frase que usó con Timoteo. Los creyentes que a pesar de ser ricos no confían en sus riquezas, sino que las usan para servir a Dios, están mostrando sin lugar a dudas que son partícipes de la vida eterna, porque no tienen su confianza puesta en las riquezas. Las riquezas son algo que no tienen valor eterno para ellos. Son un medio que han obtenido de Dios y que van a usar para glorificar a Dios, por medio de ayudar a sus hermanos en la fe, por medio de ayudar a la extensión del Evangelio. Como vimos y ahorita les dije en el versículo 12, la idea de echar mano de la vida eterna no significa en ninguna manera sálvense. Porque si no, pareciera que Pablo les está mandando a salvarse por medio de hacer estas cosas. La idea de esto es que vivan su vida en la plenitud que Dios quiere que ustedes la vivan. Demuestren que ustedes tienen, que ustedes han llegado a la salvación. Vivan conforme como debe vivir un creyente que goza de la vida eterna. Eso es lo que Pablo les está diciendo a estos creyentes ricos. Así que, mis hermanos, las riquezas no son malas siempre y cuando yo reconozca que es algo que Dios ha dado y siempre y cuando yo reconozca que mi esperanza y mi confianza es en Dios y no en lo que puedo tener. Y siempre y cuando yo tome lo que Dios me ha dado y yo pueda usarlo de una manera que agrade a Dios y que dé gloria a su nombre. Termina Pablo en los versos 20 y 21 recalcándole a Timoteo que guarde, dice Pablo aquí, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Una vez más, al terminar ya, al cerrar la epístola, el apóstol reitera al joven pastor Timoteo que debe guardar, y ahora usa la frase, todo lo que se le ha encomendado. Y ahora vemos el guardar, y quiero hablarles acerca de la frase. Quiero explicárselas un poquito en las palabras que realmente están allí en el griego. El guardar que debía hacer Timoteo tiene la intención de custodiar celosamente. Era la frase de aquellos que custodian algo de mucho valor. Y Timoteo tenía que custodiar aquello que se le había dado, aquello que se le había depositado en sus manos. Y precisamente depósito es otra palabra que está aquí. Timoteo, se te ha depositado en tus manos algo de supremo valor. Tú tienes el deber y la responsabilidad de cuidarlo. Y la frase que se usa aquí es una frase que se usaba en el ambiente de cuando te encargaban una fortuna, mucho dinero. Esta es la frase que Pablo está usando aquí. Timoteo, es invaluable lo que se te ha depositado en tus manos. Por tanto, tienes la responsabilidad de guardarlo. Mis hermanos, el guiar y el enseñar a la iglesia no es cualquier tipo de responsabilidad. Algunos piensan que qué bueno y qué rico es que te vean aquí adelante. Eres una persona que todo el mundo conoce. Pero mis hermanos, nadie sabe cuando usted se baja de aquí y que nadie lo ve y que está en su cuarto. La responsabilidad continúa y la responsabilidad sigue. Esa era la realidad de Timoteo como pastor. Timoteo tenía que velar celosamente. Dice un comentarista de apellido Hendrickson que esta frase que Pablo dice pudiera traducirse de esta manera: ten cuidado
del depósito que Dios mismo ha resguardado en tu banco. Dios mismo ha puesto en tus manos, Timoteo, un tesoro. ¿Y cuál es el tesoro? La iglesia. La iglesia es el tesoro. Timoteo, tú tienes la responsabilidad de guardar ese tesoro que Dios mismo te ha entregado. Y es por eso el énfasis del apóstol Pablo. ¿Cómo Timoteo iba a cumplir esta encomienda? Sé fiel al predicar y al vivir la verdad de la palabra. Transmítela sin cesar a la iglesia. No importa cuánto se opongan. Timoteo, tú tienes que persistir en enseñar la verdad de Dios. El único elemento que Dios va a usar para transformar las vidas es su palabra, y tú tienes que ser fiel a la hora de transmitirlo para la iglesia y también transmitir el evangelio para aquellos que no conocen a Dios puedan llegar a conocerle. Timoteo, tú tienes que, de una manera enfática, hacer estas cosas sin distorsiones, sin añadiduras. Esa es la verdad que se te ha conferido. Esa es la verdad que tú tienes que transmitir. Y esa es la manera en que tú tienes que guardar el gran tesoro que Dios mismo ha puesto en tus manos. Mis hermanos, el pastor debe mostrar un sincero apego y sumisión a la palabra de Dios. Si algo deben recordar los siervos de Dios, es que se les ha confiado y se les demandará su apego a la enseñanza fiel de la palabra de Dios. No se nos ha confiado la tradición, ni interpretaciones culturales, se nos ha mandado a ser superficiales en el estudio de la palabra, no se nos ha mandado a acomodar la escritura a la cultura, ni al contexto en que vivimos. Se nos ha mandado a ser fiel en la predicación, en la enseñanza y en la guía de la iglesia por medio de la palabra de Dios. Se nos ha mandado a hacer frente a todo aquel que se levante con otra interpretación dentro de la iglesia. Se nos ha mandado a contrarrestar esto con la palabra de Dios, no con interpretaciones nuestras, con la propia y fiel y pura palabra de Dios. Timoteo, tienes que luchar a brazo partido para que sea la palabra de Dios la que alimente a la iglesia de Dios. Los pastores tienen también que luchar para que la palabra de Dios pueda resplandecer en el pueblo de Dios. Tienen que guiar al pueblo de Dios a amar la palabra de Dios. Tienen que guiar al pueblo de Dios a vivir conforme a la palabra de Dios. Hermanos, es mi oración al terminar esta carta que el Señor nos dé todos los días la sabiduría, la guía y el valor para vivir bajo esta convicción expresada por Pablo a Timoteo. Que podamos honrar la palabra de Dios. No solamente yo ahora como pastor, sino también los futuros pastores que puedan venir en un futuro cercano o lejano, que también lo puedan hacer. Y que cada uno de nosotros como iglesia lo podamos hacer. Quería terminar con estas palabras, estas 13 semanas que hemos estado aquí, tomando como base la última exhortación de Pablo a Timoteo. Y quiero terminar haciendo dos cosas. Primero, recordando la verdad o el argumento de este sermón. Es el siguiente, ya lo dije al principio: los siervos de Dios deben guardar la palabra de Dios sin vacilar y sin reproche. Los ricos deben vivir haciendo el bien. Los siervos de Dios deben guardar la palabra sin vacilar y sin reproche. Los ricos deben vivir haciendo el bien. Y termino también con las palabras de despedida de Pablo a Timoteo. La gracia del Señor sea con nosotros. Amén.